Hoy es el último vídeo que vamos a ver en este tablero, porque ya ha llegado la pizarra nueva, un poco más estrecha, más o menos igual, pero mejor, ¿no? Más blanca, magnética, etcétera, ya la veréis. Pero cuando ha llegado ya tenía yo montado todo el tinglado para grabar la clase, así que vamos a hacerla. Y ya el próximo estará en la nueva. Hoy hemos visto, en los vídeos anteriores, hemos visto cómo los glúcidos o las grasas entraban en la mitocondria y se convertían en acetilcoenzima, es decir, procedente tanto de glúcido como de grasa, vamos a tener en la mitocondria acetilcoenzima, que si recordáis, pues este compuesto es un ácido de 2 carbonos, tiene su grupo OH sustituido por el coenzima A, pero el grupo carbonilo está intacto, acetil coenzima A, que si os fijáis es una molécula que tiene 2 carbonos, que son este y este. Los voy a ir marcando. Dentro de la mitocondria, el acetilcoenzima A va a seguir la ruta de la respiración celular, es decir, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Por eso también he dejado este tablero que es más anchote, porque hoy vamos a ver quizás de las dos rutas más complicadas que vais a estudiar este año, el ciclo de Krebs. Por su descubridor. Es un ciclo porque, como veréis, al final se vuelve a recuperar el compuesto del principio, no el acetilcoenzima A, evidentemente, otro. Bueno, pues una vez que está dentro de la mitocondria, el acetilcoenzima A se va a unir a un ácido de 4 carbonos. Por eso bueno, luego hablamos. Un ácido de 4 carbonos que ya está dentro de la mitocondria y que es el ácido oxalacético. Es un átomo de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Aquí tiene un grupo ácido, aquí tiene otro, en cada extremo tiene un grupo ácido y aquí tiene un grupo ceto que le da nombre, porque es el grupo oxalacetato. Es el oxalacetato, que, como os digo, tiene 4 carbonos. Bien, las enzimas, igual que hicimos en la beta-oxidación, las decimos al final, ¿vale? En la primera reacción es una reacción de síntesis. Se van a unir dos moléculas para formar una más compleja. Fijaros, esto era cosa del anabolismo, ¿verdad? Y aquí estamos en el catabolismo, por eso decía que la diferencia entre las dos pues es un tanto sutil. El acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato, va a desprender el coenzima A y por adición, sumando una molécula de agua, el acetilcoenzima A se va a unir aquí, a este carbono, de manera que la molécula que va a quedarnos tiene esta forma. Un grupo ácido en cada extremo, otro grupo ácido en medio y también en el mismo carbono central un grupo OH. Vamos a explicar este paso bien, veréis. Tenemos por un lado esto que digo yo así.
el acetilcoenzima A, ¿verdad? Con 1 y 2 carbonos. Y por otro lado tenemos el oxalacetato, que dibujamos así. Este es el oxalacetato, que tiene 4 carbonos. El acetil-CoA, que yo lo pinte así sencillo, en realidad es un ácido de 2 carbonos que tiene sustituido el grupo OH por un coenzima A. Es decir, 2 carbonos. Este, 1 y 2 carbonos. Y el oxalacetato, si lo escribimos así, pues tiene 4 carbonos, un grupo ácido en cada extremo y un doble enlace a oxígeno en el segundo carbono. Está para arriba, lo pinto para abajo porque nos va a venir mejor ahora. Bien, lo primero que va a venir, lo primero que va a pasar es que una molécula de agua va a romper el H2O es H más OH menos, ¿vale? Entonces, esto va a romper el enlace entre el acético y el coenzima A y van a quedar de esta manera. El OH se pone aquí, el hidrógeno se le pega al coenzima A y tenemos acetilcoenzima A. No, ya tenemos ácido acético. En realidad el protón se va a disociar en disolución y nos va a quedar acetato. Y por otro lado tenemos coenzima libre, HS, coenzima A libre. Bien, el oxalacético por su parte se va a romper este doble enlace al oxígeno y va a quedar así. Este oxígeno tiene una carga negativa, un enlace libre, y esto, pues, otro grupo ácido. Esto no tiene nombre. Y ahora el acetato se va a unir a este carbono 2 por aquí, perdiendo un hidrógeno que se va a poner aquí y va a crear un grupo hidroxilo. Y queda de la siguiente manera. Vamos a ver. Esto, coenzima A se libera, como sabéis, más esto, se unen y forman una molécula que es así. La voy a escribir de esta manera. ¿Veis? Aquí
Está el acetato y esto era el oxalacetato, sin más historia. Lo que ocurre es que ahora, si os fijáis, ya la cadena más larga no es esta, es esta. Y habría que empezar a numerarla por aquí. Pero bueno, vamos a ver. Si la pinto ahora, pinto este carbono, vamos a numerarlo. El carbono 1, 2, 3, 4, 5 y este es un radical, ¿no? Entonces, si yo ahora lo pinto así, tengo aquí el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Qué mal me quedé. Vamos a ver qué hay en cada uno. Aquí hay un COH. Es un CO menos. Esto es un CH2, no ponemos nada. En el 3 hay un grupo, en el 3 hay un grupo H y un grupo formilo. En el 4 es un CH2 y en el 5 es otro CO o menos. Esta molécula que se nos acaba de formar es un ácido muy conocido, aunque no sepáis cuál es. Es el ácido cítrico, el de las naranjas, los limones. Es decir, es el citrato. Y como veis, tiene 6 carbonos. Tiene los 2 de los oxalacetatos, perdón, los 4 de los oxalacetatos y los 2 del acetilcoenzima A. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo veis? Bueno, el citrato se va a convertir en un isómero del cambiando simplemente este OH que está en el carbono 1, 2, 3, lo mismo da por aquí, fijaros, 1, 2, 3, completamente simétrico, que está en el carbono 3, lo va a cambiar al carbono 2. Cuando se ponga el OH aquí, ya hay que contar por este lado, es el carbono 2. Y se va a convertir en una molécula muy parecida vamos a ponerla para allá porque para acá no va a caber, sino después. Una molécula, como os digo, muy parecida al citrato, que la única diferencia es que en vez de tener OH aquí, pues lo va a tener aquí. Es decir, va a ser así. Como os digo, esto se llama isocitrato. Y vuelve a tener 6 carbonos. Ya no se ha unido nada más ni nada, pues 6 carbonos, que son los mismos de antes. 1, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? En realidad, esta reacción no es tan directa como yo la he puesto ahí. Lo que pasa es que, pues, normalmente se explica solamente así. Pero después el nombre de la enzima nos va a cuadrar mucho, así que os diré que para llegar a isocitrato hay un paso intermedio
en el que se pierde primero una molécula de agua que después se recupera. El compuesto, al perderse una molécula de agua, se va a formar se pierde este OH y se pierde el hidrógeno de aquí. Y se forma un doble enlace. Sí, es una oxidación, pero no hay energía ni nada porque la va a gastar otra vez cuando pase el paso contrario. Entonces, lo que se nos forma es una molécula intermedia con un doble enlace. También tiene 6 carbonos. Y se llama cis-aconitato. ¿Dónde lo coloco yo? Aquí. Cis-aconitato. Es una molécula, como os digo, es una cosa intermedia que se forma y se deforma rápidamente y da lugar a que se pase de citrato a isocitrato, que lo que ocurre primero se desprende una molécula de agua, se forma aquí un doble enlace, después la misma molécula de agua se incorpora, se rompe el doble enlace y lo que pasa es que los H que antes estaba aquí, pues ahora se coloca ahí. Bueno, ahora sí viene un paso más importante en el ciclo de Krebs. El isocitrato, se va a oxidar. ¿Cómo se va a oxidar? Pues veréis. Se va a formar, este grupo alcohol se va a perder y se va a formar aquí un doble enlace. Eso es lo primero que va a ocurrir. Y aquí, como os digo, se forma un doble enlace. Al formarse este doble enlace, hemos perdido 2 hidrógenos. Uno del OH y el otro del carbono, que antes era con enlace simple, tenía que tener 4 enlaces, y ahora un enlace doble, pues ha tenido que perder un hidrógeno. Lo que ocurre es que al formarse este doble enlace, también este grupo ácido se desprende, se separa. Se separan un carbono y 2 hidrógenos. Un carbono y 2 hidrógenos que, vamos a ponerlo así para acá, eso es CO2, ¿verdad? Es decir, aquí se desprende una molécula de CO2. Repito, este grupo hidroxilo se pierde el hidrógeno del carbono que lo contiene y se forma un doble enlace. Al formarse el doble enlace, este grupo carboxilo se desprende en forma de CO2. Al desprenderse en forma de CO2 se ha oxidado. Y esta oxidación la aprovecha una molécula de NAD+, para reducirse a NADH y el protón que sobra, más H+. Los 2 hidrógenos son los de pasar de enlace simple OH a enlace doble O, y la energía o el potencial para reducirse lo aporta la oxidación del grupo carboxilo a dióxido de carbono. Este ácido, que ya no tiene 6 carbonos, tiene 5, fijaros, se llama alfa ceto glutarato. Y como os digo, ya tiene
5 carbonos nada más, porque ha perdido uno, en forma de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los 5? Pues estos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Ahora va a venir otra segunda oxidación fuerte, porque el alfa-cetoglutarato se va a unir al coenzima A, y al unirse al coenzima A se va a perder este otro grupo carboxilo, es decir, este carbono, el carbono 1 del alfa-cetoglutarato se va a perder y va a ser sustituido por un coenzima A. Por lo tanto, vamos a obtener un compuesto que va a ser vamos a pegarlo abajo para que no nos estorbe después. Aquí tiene el doble enlace al oxígeno y aquí lo que tiene es ese-CoA, es decir, coenzima A unido. Aquí, este compuesto se llama succinil coenzima A. Y si nos fijamos, tiene 4 carbonos nada más, porque este ya no lo tiene. Esto es coenzima A. Es decir, tiene 1, 2, 3 y 4. Y el quinto carbono que tenía este, el del grupo carboxilo, pues se desprende de nuevo en forma de dióxido de carbono. Aquí tenía que estar la flecha negra. De manera que ya son 2 dióxidos de carbono los que se han desprendido en el ciclo de Krebs. Aprovechando la oxidación del grupo carboxilo a dióxido de carbono, una molécula de Na+, toma el hidrógeno del grupo carboxilo y el hidrógeno del protón. Por cierto, el grupo el coenzima A no lo había puesto yo. Coenzima A, voy a ponerlo aquí. Se tiene que incorporar, claro. La pizarra se mueve. Ahí. Se incorpora el coenzima A, se une sustituyendo al carbono carboxilo 1. Con lo cual, ese carbono se oxida a dióxido de carbono. Y eso lo aprovecha una molécula de Na+ para coger este hidrógeno y el hidrógeno del grupo carboxilo, que está en la disolución, que es el que queda más H+, y formar NADH más H+. ¿De acuerdo? Luego ya aquí hemos obtenido otra molécula de dióxido de carbono y otra molécula de NADH. Y ya el succinil-CoA tiene 4 carbonos, igual que tenía el oxalacetato, es decir, ya los 2 carbonos que aportó el acetilcoenzima A se han desprendido. ¿Vale? Bien. El coenzima A que ha servido para romper este enlace y liberar al carboxilo del alfa-cetoglutarato se va a perder porque una molécula de agua va a ser suficiente para romper este enlace y entonces el coenzima A se va a liberar.
Y al liberarse el coenzima A va a quedar una molécula que aquí tiene un grupo ácido, aquí tiene un doble enlace al oxígeno, pero si se va el coenzima A, ¿qué nos queda? Aquí quedará un oxígeno. Luego nos queda otro grupo ácido. CO menos aquí, CO menos aquí. Este ácido se llama succínico, luego o succinato. Este era succinil-CoA, porque tenía coenzima A, sustituido, ¿veis? Pues si se libera el coenzima A, queda un grupo ácido y es succinato. El OH de aquí y el H y tal, y ya está. Ya os digo, seguidle el rastro a los hidrógenos vosotros. Lo que ocurre es que este enlace entre el succínico y el coenzima A es un enlace éster, pero con azufre, es decir, un tioéster, con lo cual es un enlace de alta energía. Eso sería suficiente, la energía que se libera al romperse ese enlace, sería suficiente para fabricar una molécula de ATP, es decir, para coger un ADP y un fosfato inorgánico y convertirlo en ATP. Lo que ocurre es que en el ciclo de Krebs no se fabrica ATP, sino que se fabrica otro nucleótido parecido, que es el GTP. El GTP es guanosin trifosfato y la única diferencia con el ATP es que tiene guanina en vez de adenina. Es decir, que esta energía es aprovechar, la energía de romper el enlace tioéster es aprovechar por una molécula de GDP que toma un fosfato inorgánico y se convierte en GTP. Entonces, ¿podemos decir que en el ciclo de Krebs se obtiene ATP? Pues sí, realmente sí, porque este GTP posteriormente va a cederle el fosfato a una molécula de ADP para que se convierta en ATP, porque tienen la misma energía más o menos. Esto es ADP. Que se convierte en ATP. Entonces sí, podemos considerar que en el ciclo de Krebs también obtenemos una molécula de ATP. Bueno, pues a continuación, el succinato se va a volver a oxidar porque se va a formar un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y al formarse ese doble enlace, se van a perder un hidrógeno de cada carbono. Estos carbonos son CH2, pierden un hidrógeno cada uno, se quedan CH, CH y forman un doble enlace. Y aquí vamos a tener el doble enlace. Como veis, sigue teniendo, ya no va a haber cambio de número de carbono. 1, 2, 3, 4. Este es el fumarato. Es decir, el succinato se va a convertir en fumarato por la formación de un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Pero como sabéis, esto es una oxidación. Pero es como la que ya hemos visto en la beta oxidación, no es suficiente para fabricar NAD, pero sí para fabricar FAD, para el FADH2. Entonces esta oxidación la va a aprovechar una molécula de FAD que se va a convertir en FADH2. ¿Qué dos hidrógenos? Por los dos hidrógenos los que ceden estos dos carbonos. Ahora ya lo que queda es muy fácil, porque simplemente lo que va a ocurrir es que el fumarato
va a tomar una molécula de agua y este doble enlace se va a romper y el OH del agua se va a colocar en un carbono y el hidrógeno en el otro. Da lo mismo porque, como veis, la molécula más simétrica no puede ser. Lo vamos a poner esto para que después salga más parecida a la última. Entonces se rompe ese doble enlace, tenemos CO menos, CO menos, y aquí colocamos el OH y el hidrógeno se ha colocado aquí. Esta molécula tiene sus 4 carbonos y se llama malato. Por el ácido es el anión del ácido málico. El ácido málico es el ácido que le da el saborcillo ácido a las manzanas. Viene del nombre de malato, viene de malus, que es la manzana. Malus domesticus es el manzano normal. Malus sativa es el manzano cultivado. El malato, igual que el fumarato, siguen teniendo 4 carbonos. Y por último ya, el último paso que nos queda es que este grupo OH se va a convertir en un grupo ceto, un grupo OS. Y el malato se va a convertir en oxalacetato. Es decir, este hidrógeno se va a desprender, también se va a desprender un hidrógeno de este carbono y se va a formar un doble enlace al oxígeno. Se pierden 2 hidrógenos y esta reacción es muy parecida a esta, ¿la veis? Es decir, que aunque no se descarboxile, lo que sí va a pasar es que una molécula de Na+, se va a reducir hasta NaDH más H+. Obtenemos otra molécula de NaDH en el ciclo de Krebs. Y aquí termina el ciclo de Krebs. Os voy a dejar un momento que veáis la pizarra y ahora sigo y os cuento un poquito más. Bien, de esta forma habéis podido parar el vídeo todo el tiempo que hayáis querido. Fijaros, vamos a ver. Por cada acetilcoenzima A que entra de las formas que ya hemos visto en la mitocondria, en el ciclo de Krebs se obtiene 2 moléculas de dióxido de carbono. Extraemos las 2 moléculas de dióxido de carbono de los 2 átomos de carbono del acetilcoenzima. 1, 2 y 3 moléculas de NaDH. Una molécula de FADH2 y un ATP. ¿De acuerdo? El balance del ciclo de Krebs, entonces, no se gasta ATP, no se gasta NaDH, por supuesto. Entonces el balance es 1, 2, 3 NaDH una molécula de FAD
H2 y una molécula de ATP. Si recordáis, en la glucólisis se obtienen 2 moléculas de acetilcoenzima A. Luego en el ciclo de Krebs se obtendría el doble. 6 de NADH, 2 FADH2 y 2 ATP por cada molécula de glucosa. Aparte del ATP y el NADH que ya se obtuvo durante la fotosíntesis y la descarboxilación del piruvato. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis el ciclo de Krebs. A continuación, las enzimas. Pero eso ya en la pizarra nueva. Ahora vamos a ver los enzimas que catalizan todas estas reacciones. Como veis en la pizarra nueva, os he vuelto a escribir el ciclo de Krebs, pero ahora sin enzimas, está todo. Acetil-CoA más oxalacetato de citrato, el citrato da isocitrato con una forma intermedia que es el ciaconitato. El isocitrato ya pierde un CO2 y se convierte en alfa-acetoglutarato. El alfa-acetoglutarato pierde otro CO2, se une al acetil-CoA y forma succinil-CoA. El succinil-CoA libera al coenzima A y forma succinato. El succinato forma fumarato. El fumarato se hidrata a malato y el malato se vuelve a convertir en oxalacetato. Bueno, son 8 reacciones, pero veréis que los enzimas es muy fácil. En el ciclo de Krebs van a intervenir 4 tipos de enzimas. A saber, tenemos las sintasas, las sintetasas, las hidratasas, y la conocida deshidrogenasa. Son 4 tipos de enzimas, pero me voy a permitir que las voy a escribir de otra manera. Veréis. Sintasa, sintetasa. Las dos hacen el mismo tipo de reacción. Reacción de síntesis, es decir, unen 2 compuestos para formar otro. Como la primera reacción, por ejemplo. Lo que ocurre es que la sintasa lo hacen sin gasto de ATP. Y las sintetasas necesitan gastar ATP para hacer la misma reacción. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las hidratasas, deshidratasas, las hidratasas o deshidratasas, que es lo mismo, que ponen o quitan moléculas de agua, y por último, como he puesto antes, las deshidrogenasas, que lo que hacen es que cogen hidrógeno y se los añaden a algún nucleótido nucleico, o bien el NAD o bien el FAD. Pues vamos por partes, veréis. La primera reacción, que es la unión de los acetatos al acetil-CoA, es una reacción de síntesis. Ahí no se consume ATP, luego es una sintasa. ¿Qué sintasa? ¿Qué es lo que sintetiza? Citrato, ¿verdad? Pues la citrato sintasa. Segunda reacción. Aquí tenemos una complicación. Fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Los 2 pasos los hace la misma enzima. Primero se deshidrata y luego se hidrata.
Es decir, si ponemos el nombre de la enzima correctamente, sería la citrato deshidratasa hidratasa. ¿Veis? Pero, por eso he puesto el compuesto intermedio, esta enzima también tiene apodo. Y como se forma cis-aconitato, a esta enzima, a la número 2, se la conoce como aconitasa. De ahí que os dije que os pondría eso, porque el nombre de la enzima después lo recordaríais mejor. ¿Ves? Cis-aconitato, pues aconitasa. ¿Qué no acordáis del cis-aconitato y tal? Citrato deshidratasa hidratasa. También es correcto. La siguiente que ocurre, una deshidrogenación. Luego, yo creo que ya tenemos experiencia en esto, ¿no? Isocitrato deshidrogenasa. La cuarta es lo mismo, otra deshidrogenación, pues alfa ceto glutarato, y me voy a dejar que ponga comillas. Vamos a poner que se vea bien que son comillas, pero voy a poner comillas. Vamos a escribir otra vez deshidrogenasa. Alfa cetoglutarato deshidrogenasa. Vamos a la quinta. En la quinta reacción, el succinato se separa del acetilcoenzima A. Perdón, del coenzima A. El succinato se separa del coenzima A, produciendo GTP, o como os decía antes, esto es ATP, lo mismo que ATP. Esta no he puesto ninguna aquí, ninguna que rompa en dos. Pero lo que ocurre es que las enzimas normalmente catalizan la reacción en un sentido, o sea, hacia acá y hacia allá también. Entonces, si miramos la reacción hacia allá, lo que ocurre es que el succinato se une al coenzima A y forma succinil-CoA, y en ese caso, en vez de producirse un GTP, se gastaría un GTP. En sentido contrario, se gasta GTP. Entonces, esto es una enzima que une dos compuestos para formar otro gastando energía. Sintetasa. Pero no sintetiza succinato porque va para allá. Sintetizaría succinil-CoA. Pues se llama succinil-CoA sintetasa. De succinato a fumarato es otra deshidrogenación, ¿verdad? Luego es una succinato deshidrogenasa. La reacción 7, el fumarato se hidrata a malato. Luego la enzima va a ser una fumarato hidratasa. Pero esta enzima también tiene un apodo y también se le conoce como fumarasa. ¿De acuerdo? Fumarato hidratasa o fumarasa. Y por último, la reacción número 8, el malato se deshidrogena y se produce oxalacetato. Luego la reacción es una deshidrogenación, es la malato deshidrogenasa.
Parece un poco al principio que son muchas reacciones, pero en realidad solo hay 4 tipos de enzimas: la sintasa, la sintetasa. La diferencia entre las dos es que las sintasas no gastan ATP y las sintetasas sí gastan ATP para fabricar moléculas. Las hidratasas, deshidratasas, que añaden, quitan moléculas de agua, y las deshidrogenasas, que son las que quitan hidrógeno y normalmente pues nos van a producir o NADH o FADH2, es decir, poder reductor. ¿De acuerdo?